Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, estimada profesora Wendy, profesora María Angélica. Muy buenas tardes. Creo que son las primeras en entrar a la reunión. Bueno, me alegra mucho que sean muy puntuales, ¿ya? Vamos a esperar unos minutitos, vamos a esperar que vayan entrando los demás participantes para luego ya empezar con nuestra reunión. Muy bien, muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, colegas. ¿Pueden escucharme, estimadas colegas, profesoras? Muy bien, muy bien. Voy a ir registrando, por favor, la asistencia. Wendy Quispe. Wendy Quispe. Por favor, vayan habilitando sus cámaras, por favor, estimados participantes, para poder así un poquito más conocerles, ¿ya? María Angélica. Por favor, habiliten sus cámaras de los que ya están ingresando, los que ya están en sala. María Angélica. Sí, licenciada, enseguida voy a habilitar, es que estoy camino a casa, estoy en la calle. Buenas María. tardes, buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Aide Condori, ¿no? Aide Condori. Sí, Lisa. Muy bien, Sony Quispe. ¿Su nombre es Sony, profesor? Sony. Gracias, profesora María Angélica. Por favor, habiliten sus cámaras de los que ya están en sala, por favor, para conocerles. Vamos a ir un poquito practicando también lo que son las señas con los primeros que ya han ingresado, ¿ya? Johnny Hilari. Silvia Poma. Sí, buenas tardes, licenciada. Ya, por favor, unos minutitos habiliten sus cámaras. Yo voy a registrar la puntualidad también. Vamos a hacer un poco de práctica, ¿ya? Por favor, para empezar nuestra sesión, si no nos va a faltar tiempo, por favor. Entonces, los que ya han ingresado, están 2, 3, 4, 5, 6, 7 en sala. Vamos a ir practicando. Yo les voy a saludar y ustedes me van a devolver el saludo, ¿ya? Por favor. Buenas tardes, estudiantes del módulo 3 del diplomado de Lengua de Señas Boliviana. Respóndame, por favor. Buenas tardes. Muy bien, Wendy. A ver, ¿quién más me va a responder? Por favor, habiliten sus cámaras. Yo no voy a tomar en cuenta los que están sin habilitar sus cámaras. María Angélica, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciada. Un gusto saludarla. Un gusto verla, dicen María Angélica. Buenos días. Buenas tardes. Silvia.
Buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes. Maribel. Buenas tardes. Sony. Aide. Emma. Johnny. ¿Nadie más me va a saludar? Bueno, vamos a esperar. Tal vez están un poco de vergüenza. Hay que esperar que poco a poco se acostumbren a poderse ver por los videos, ¿no? Por la cámara. Bueno, un gusto nuevamente encontrarnos hoy esta tarde, ¿no? Que es día viernes 5 de noviembre del 2021. Es un gusto para mí, para los que recién se han podido unir al grupo del WhatsApp. Entonces, muy bien, saludarles a todos y hacer una pequeña presentación. Mi nombre es Ilenia Andia y esta es mi seña, ¿ya? Soy la licenciada Ilenia Andia. Soy de profesión, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, también soy profesora de Educación Especial, ¿ya? Y mi especialidad de trabajar es con las personas con discapacidad auditiva. Esa es mi vocación, lo que me gusta, es lo que trabajo, la experiencia que tengo en el área de discapacidad. Muy bien, nuevamente un gusto. Ahora ya es un poquito tarde para que cada uno de ustedes se vaya presentando, porque ya en la anterior reunión nos hemos presentado, nos hemos conocido un poco con los que han podido participar, pero ahora vamos a empezar con la actividad, más que todo con las orientaciones, con todo lo que es las actividades del módulo 3 de la semana 1. Muy bien. Entonces, no sé si antes de empezar alguien quiere hablar, quiere opinar, quiere tal vez, no sé, decir algo que le guste, que sienta, no sé, tal vez les doy la palabra para que puedan, de un cortito, puedan hablar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta para mi persona, entonces tal vez podemos aprovechar este espacio corto, ya nada más, pero luego vamos a empezar con todo lo que son las orientaciones didácticas del módulo 3 de la semana 1. Muy bien, adelante. Licen aquí, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Yo tengo una duda con relación a la presentación de la actividad número 1. ¿Ya? Lo hago en este momento, como usted dice, más adelante también podemos No, hacer. después. Yo primero voy a explicarles en base Ya. a las orientaciones didácticas de la semana 1, yo les voy a explicar, les voy a aclarar algunas dudas, algunas metodologías, no sé, todo lo referente a la semana 1, ¿ya? Y luego terminando Ya. eso, ustedes me pueden preguntar, me preguntan todas sus dudas, sus preguntas, y yo voy a responder después de terminar. ¿Muy bien? Listo. Muy bien, entonces voy a empezar a Las clases compartir. van a ser definitivamente los días martes y viernes, las clases. Así, Martes y viernes, ¿no? sí, martes Ya. y los viernes ya hemos acordado con todos en la anterior reunión, ya no se puede ya cambiar el horario, ¿ya? Entonces van a ser los está martes bien. y los viernes desde las 6 hasta las 7:30 de la noche. Ok, gracias, Luis. Muy bien, entonces voy a compartirles primeramente lo que son las orientaciones, ¿ya? Vamos a empezar. Bueno, pueden observar la pantalla, ¿no? Estoy compartiendo pantalla. Sí, licen, se puede ver. Muy bien. Bueno, este es el diplomado en lengua de señas boliviana, el módulo 3, ¿no? Que les corresponde a este grupo 8. El tema del módulo es adaptaciones curriculares y la producción de materiales. Y la temática del texto académico de la semana 1 es la revisión del plan curricular trimestralizado, ¿no? En el sistema educativo plurinacional desde la educación inclusiva en el área de formación. Entonces, esa es la temática de la semana 1, lo que nos corresponde, ya casi estamos concluyendo, por estos feriados, por el tiempo corto que hemos tenido, no hemos podido desarrollar nuestra sesión, ¿no? La anterior martes, entonces hoy lo vamos a hacer, y si es que ustedes disponen de tiempo, también podemos tal vez programar otra sesión para netamente sea práctica de lo que es la lengua de señas boliviana. ¿Ya? Pero esa sesión va a ser exclusivamente para trabajar las orientaciones metodológicas de la semana 1. Muy bien, entonces vamos a iniciar para que no nos falte tiempo.
Bueno, la unidad temática es la revisión del plan curricular trimestralizado en el sistema educativo plurinacional desde la educación inclusiva y área de formación. ¿Cuál es el propósito de esta semana 1, de esta unidad temática? ¿No? Es la de fortalecer la visión de reconocimiento y aceptación a la diversidad poblacional educativa para desarrollar la capacidad crítica de la necesidad e importancia de la educación inclusiva como parte del sistema educativo plurinacional, tomando en cuenta como eje principal el plan anual trimestralizado. Ese es el propósito pedagógico de esta unidad temática 1 del texto académico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la actividad? Tal vez ustedes ya, yo creo que sí, ya lo han revisado, han entrado a la plataforma, han podido ya revisar qué actividad, qué tarea tienen para esta semana, ¿no? La actividad de la semana 1 como actividad 1, porque ustedes tienen que presentar 2 actividades en esta semana, es hacer un diagrama de causa y efecto, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir esta actividad? Ustedes, primeramente, ¿cuál es la consigna? Yo creo que ya han leído también el texto académico de la semana 1. En base a esa lectura que han realizado, ustedes tienen que hacer un análisis reflexivo profundo a su plan anual. Todos sabemos, seamos maestras, maestros de educación regular, de educación alternativa o especial, o del sistema educativo superior, entonces sabemos que tenemos nuestro plan anual, tenemos nuestro plan trimestral y nuestro plan de desarrollo curricular. Entonces tenemos que hacer una revisión profunda, un análisis profundo de cómo hemos elaborado nuestro plan trimestral o el PDC, ¿no? Y hacer hincapié en el aspecto desde su punto de vista, si cuenta con adaptación. Si en algún momento ustedes han realizado en su plan, ya sea el plan anual o el plan trimestral o el plan de desarrollo curricular, si han realizado adaptaciones curriculares para la población estudiantil con discapacidad. Ahora, tal vez muchos maestras se preguntarán, yo no tengo estudiante con discapacidad, nunca he trabajado con un estudiante con discapacidad. Puede haber el caso, ¿no? Sin embargo, en las escuelas regulares sí tenemos estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial. No siempre puede ser un estudiante con discapacidad, sino puede ser un niño que presenta dificultades en el aprendizaje. Entonces, también desde esa perspectiva, ustedes realicen ese análisis. Si ustedes alguna vez han podido realizar una adaptación para un estudiante que tenga, por ejemplo, problemas de atención, que tenga problemas de dislexia, que tenga problemas en las matemáticas, que no pueda comprender lo que lee. Entonces, ese es un niño que necesita una adaptación curricular, ¿ya? Ese es el primer punto de la consigna. La segunda es realizar un análisis reflexivo profundo a su plan anual trimestralizado, ¿no? En el primero nos dice al plan anual, en el segundo nos dice al plan anual trimestralizado, ¿no? Que casi haciendo un análisis viene a ser lo mismo, haciendo un hincapié en el aspecto también de las adaptaciones curriculares para la población estudiantil con discapacidad. Y en la tercera consigna nos pide, como consecuencia de esta reflexión, de este análisis que ustedes han hecho tanto a su plan anual, a su plan trimestral, elabore un diagrama de causa y efecto. Aquí tal vez ya viene la pregunta, ¿cómo voy a elaborar un diagrama de causa y efecto sobre la necesidad e importancia de la inclusión desde su área de trabajo en aula? Entonces aquí nos dice que tenemos que elaborar un diagrama, pero que este sea nuestro problema. Aquí ya nos está dando el problema. Entonces su problema, ahora sabemos todos los que estamos formados con este nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo, que no solamente identificamos problemas en el área donde trabajamos, ¿no? En la educación, sino que identificamos problemas, identificamos necesidades, identificamos también potencialidades en los estudiantes. Pero acá nos dice sobre la necesidad. Entonces, ustedes tienen que hacer su diagrama en base a la necesidad, la importancia de la inclusión desde el área en el que trabaja. ¿A qué se refiere? Ustedes trabajarán en centro de educación especial, trabajarán en escuela regular, en primaria, trabajarán en secundaria, tal vez son maestras de química, física, literatura, o son maestras de inicial, dependiendo en el área y el nivel en el que trabajan ustedes. Entonces, pero acá la consigna ya está clara, dice sobre la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Será importante la inclusión educativa ese será el problema, ¿no? En el nivel inicial, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia? Entonces, en base a ese problemilla, a esa necesidad,
ustedes ya van a ir elaborando cuáles son las causas para que no exista, por decir no se desarrolle la inclusión educativa. ¿Cuáles serán las causas? ¿Cuáles serán los efectos? Entonces, un poquito después les voy a ir explicando cómo tienen que delimitar esto de la necesidad, ¿ya? También dentro de las orientaciones didácticas nos da el formato para la presentación. Entonces, este es el formato, la estructura que tiene que estar basada en los antecedentes, diagrama, conclusión y anexos. Ahorita les voy explicando en qué va a consistir esto de la estructura. Antecedentes, dice, ¿qué voy a colocar en antecedentes? Entonces, ustedes en base al diagrama que vayan a realizar, por decir, yo les doy un ejemplo, yo voy a hacer un diagrama sobre los niños que presentan dificultades en la lectura y escritura. Ese es mi problema, ¿no? Necesito que los estudiantes mejoren su nivel de lectura y escritura. Entonces, en antecedentes yo voy a escribir, yo voy a colocar que los niños ya, por ejemplo, en un tercer año de primaria ya tienen que tener consolidado el aprendizaje de la lectoescritura. Sin embargo, dentro de mi contexto educativo se ve que muchos de los niños presentan muchas dificultades por la falta de apoyo de los padres, porque de repente esa pandemia ha perjudicado bastante en el desarrollo pedagógico curricular en el aula, no se ha podido trabajar de manera consecutiva. Entonces, todo lo que tenga que ver de acuerdo al problema, de acuerdo a la necesidad que ustedes vayan a colocar en el diagrama. Aquí estamos, la necesidad nos dice acá que tenemos que hablar sobre la importancia de la inclusión. Entonces, en antecedentes tendré que hablar sobre un poco por qué, cómo se da la inclusión, si en mi centro o en mi unidad educativa trabajamos con el tema de inclusión educativa o qué nos está dificultando. Hablar así un poquito de los antecedentes de esta necesidad que vamos a nosotros analizar, profundizar, reflexionar en base al diagrama que vamos a realizar. Entonces, eso colocan en antecedentes, ya un poquito hablen de lo que es la necesidad, la importancia de la inclusión educativa y cómo se da específicamente ustedes desde su realidad, porque muchos de ustedes no trabajan o sea, la mayoría no trabajan en centro, algunos trabajan en centro, algunos trabajan en escuela regular, otros son maestros de inicial. Entonces, la realidad educativa es diferente. El contexto educativo de cada unidad educativa, de cada centro, es muy diferente. Entonces, en base a las características que tenga su centro, su unidad educativa, ustedes mencionan los antecedentes y en base al trabajo de aula que realizan también, ¿ya? Eso va en antecedentes. En diagrama colocan el diagrama ya que ustedes van a realizar, donde ustedes ya van a poder identificar lo que es el problema, la necesidad principal, las causas y los efectos que puede tener esta necesidad. Y en conclusión, en base a ese análisis que han realizado, en base al análisis que han realizado al elaborar el diagrama, ustedes van a poder mencionar, van a poder decir que en base al diagrama ustedes han podido identificar, han podido hacer un análisis más serio, más profundo sobre la importancia que tiene la inclusión educativa en el sistema educativo regular o especial, o en el nivel inicial, o en el nivel secundario. Entonces, ustedes ya en base a ese análisis que han hecho aquí en el diagrama y con los antecedentes van a poder emitir su conclusión, ¿no? Bueno, en base a todo a toda la conclusión que ustedes han llegado. De repente les ha servido bastante hacer ese análisis a ustedes, de repente nunca han hecho ese análisis, esa reflexión de que será importante incluir a las personas con discapacidad en escuela regular. Será importante cómo favorece a nuestra comunidad educativa, cómo favorece a los maestros, cómo favorece al conjunto de estudiantes. Entonces, en base a ese análisis, ustedes dan sus conclusiones, ¿ya? Pero siempre enfóquense desde ahora, acostúmbrense si es que no han tenido la experiencia, la oportunidad de haber trabajado con un estudiante con discapacidad, siempre enfóquense a esto, ¿ya? Si es que mejor si tienen, ¿no? Yo sé que muchos de los maestros son de especial, entonces ustedes enfóquense en lo que son los estudiantes con discapacidad auditiva, los estudiantes sordos, ¿ya? Porque nosotros estamos en el diplomado de lengua de señas boliviana, entonces todo el trabajo que vayamos a realizar tiene que estar enfocado a resolver diferentes necesidades, problemas que presentan los estudiantes con discapacidad auditiva en aula regular, en aula especial o en los diferentes niveles. Eso en conclusiones. Y en anexo, si fuese necesario, de repente ustedes han hecho un análisis a su plan de desarrollo curricular o tienen que hacer en todo caso, han hecho
el análisis de su plan anual, a su plan trimestral, pueden colocar también esos documentos en anexos. No es necesario. Si fuese necesario, si tienen alguna fotografía del trabajo que realizan, también mucho mejor. Entonces, esa es la estructura que deben presentar a lo que es la actividad 1. Ahora vamos a volver un poquito acá para explicarles mejor sobre el diagrama de causa y efecto, ¿no? Aquí ustedes observan, aquí tenemos el diagrama de causa-efecto. Este es el diagrama del pez, ¿no? Acá en esta imagen, no sé si yo creo que deben conocer porque utilizamos esta técnica para trabajar más que todo lo que son los diagnósticos sociocomunitarios, los diagnósticos participativos, ¿no? En algunos casos. Entonces, este diagrama ustedes puede ser que utilicen otro también, tampoco es una receta que yo les diga, ustedes van a utilizar este diagrama, ¿no? Sino solamente es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el diagrama del pescado, ¿dónde va el problema o la necesidad principal? Va acá en la cabeza. Entonces, enfocamos cuál es mi problema. Este es mi problema, por decir mío. Yo voy a colocar el problemas de aprendizaje en el área del lenguaje, ¿no? Este es mi problema principal. Voy a ubicar mi problema en el pescado, en la cabeza del pescado. Entonces, acá hay dos divisiones. En la parte superior van a ir identificadas las causas y en la parte posterior del pescado van a ir los efectos. Entonces, yo voy haciendo un análisis de cuáles eran las causas para que un niño tenga problemas de aprendizaje en el área del lenguaje. Entonces, voy a ir identificando las causas, voy a hacer el análisis y para eso también tengo que utilizar otros instrumentos, ¿no? Pero ustedes desde su experiencia, desde el trabajo, desde el análisis de sus planes y programas curriculares van a poder identificar las causas y los efectos, ¿no? Que tiene esto de la importancia de la inclusión educativa. Entonces, para mi problema, de mí como ejemplo, les estoy explicando, por ejemplo, va a ser una de las causas, ¿por qué un niño tendrá problemas en el área del lenguaje? Entonces, puede ser una de las causas que el niño no tiene, no ha podido desarrollar las funciones básicas de acuerdo a su edad, puede ser, ¿no? Que tiene problemas en las funciones básicas, no ha podido desarrollar las diferentes actividades, las diferentes funciones, áreas, no se ha podido desarrollar en el niño. Otra de mis causas puede ser que el niño no tenga motivación para poder, o sea, no le guste lo que es el área del lenguaje. Otra de mis causas puede ser que existe pocas metodologías inadecuadas pedagógicas de parte de la maestra, puede ser, para que el niño no pueda, no le guste lo que es el área del lenguaje, ¿no? Entonces, así voy a ir identificando diferentes causas y puedo también identificar subcausas de estas causas que he identificado, otras causas que también me pueden servir para hacer el análisis, ¿no? Pero lo más importante es identificar los efectos. Si mi niño, por ejemplo, si yo soy maestra y no le brindo las metodologías, las estrategias adecuadas a mi estudiante para que él pueda desarrollar las capacidades en el área del lenguaje, entonces, ¿qué va a pasar con este niño? Con seguridad que este niño va a tener bajo rendimiento, ese va a ser el efecto, ¿no? Va a tener bajo rendimiento en el área del lenguaje, va a tener problemas de lectura y escritura, va a tener problemas de comprensión. Entonces, ahí si se dan cuenta, ya estoy mencionando más de 3 consecuencias o efectos que pueda tener este problema en el estudiante. Entonces, de esa manera ustedes tienen que ir identificando las causas que van en la parte superior en este diagrama, en este ejemplo que les estoy mostrando, y los efectos que vaya a conllevar el problema que hemos identificado. Pero siempre nosotros tenemos que hacer un análisis profundo para poder determinar este problema, esa necesidad que nos plantea la consigna de la semana 1 o cualquier otro problema. Entonces es importante el análisis, hacer una reflexión personal también de cómo estamos trabajando. Entonces, los diferentes problemas que tenemos con los estudiantes o las diferentes necesidades que ellos tengan, porque es muy diferente a una necesidad a un problema, ¿no? Un problema es aquello que abarca, por decir, a toda una población, podríamos decir, a todo un curso, pero una necesidad tal vez está enfocada solamente a unos cuantos estudiantes. En este caso, por ejemplo, la necesidad que nos pide la necesidad e importancia de la inclusión. Entonces, ¿será importante? ¿Será que para los maestros es importante la inclusión educativa? Para para la unidad educativa, ¿será que es importante a nivel
de educación, también será que es importante. Entonces tengo que hacer un análisis profundo sobre esta temática que nos está pidiendo. Entonces esto va a salir de la reflexión y el análisis que ustedes vayan a realizar de sus planes y programas curriculares anuales, trimestrales y el plan de desarrollo curricular en algunos casos, ¿no? Entonces, y la estructura. Ustedes pueden utilizar cualquier otro diagrama, este solamente es un ejemplo que yo les comparto, pero que es uno de los que siempre se utiliza para hacer este tipo de análisis y reflexión, ¿no? Sobre las causas y los efectos de un problema o necesidad. Entonces, esa es la primera actividad, estimados participantes, que ustedes tendrían que presentar como producto de esta semana 1. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta respecto a la actividad 1 para luego pasar a la actividad 2. ¿Alguna consulta que tuvieran? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Disculpa, licenciada, una consulta. Con respecto a lo que son los anexos, ¿hay necesidad de poner el PAD, el PDC? No, no es necesario. Si ustedes lo consideran que es importante, colocan, pero no es necesario. Como dice en la consigna o en la estructura, no es necesario colocar. ¿Ya? Está bien, gracias, licenciada. Muy bien, profesora Aide. ¿Alguien más alguna consulta sobre el diagrama, sobre causas y efectos? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas Bueno, noches. primeramente, no, yo no tengo estudiantes con discapacidad en mi unidad educativa y tampoco he realizado lo que es adaptaciones. Mi área es de educación física. En ese caso, ¿cómo tendría que realizarlo? ¿Tendría que hacer como puestos para poder elaborarlo? Si no ha tenido la experiencia nunca de haber trabajado ni siquiera con un estudiante que presente alguna dificultad física, me refiero a No, no, estudiantes, ¿no? Que a veces no pueden correr o sí, pero no tienen por ello tampoco, coordinación. Nunca ha hecho adaptaciones. no. Ya. Entonces tendría que, identifique usted un caso de un estudiante que usted vea que sí tiene algún problema de aprendizaje, no un estudiante con discapacidad, sino tiene estudiante con discapacidad de aprendizaje. Entonces Entonces, lo hago todo referente a ello. todo referente a él. ¿Cómo podría Ya. adaptar su plan o en algún momento no lo ha hecho? Y si nunca lo han hecho, también hagan ese análisis. ¿Será por qué no he hecho alguna adaptación para este estudiante que sí presenta? Porque a veces siempre dentro del grupo, del curso, siempre hay uno o dos que no tienen dificultades para, por ejemplo, coordinar los movimientos, no sé, para diferentes deportes, por decir, podría ser, ¿no? Entonces, en base a eso, usted puede hacer el diagrama y identificando más que todo, pero acá nos pide, ustedes tienen que tomar en cuenta, estimados participantes, el tema de inclusión educativa, ¿no? Entonces, en base a eso, en base a ese análisis también usted hágalo, profesora Wendy. Está bien, gracias. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna consulta sobre la actividad 1, sobre el diagrama, sobre la estructura? Licenciada, Adelante. yo le hice una Profesora Emma. consulta, sí, para realizar diagrama. Nos dijo que en la cabeza tenemos que poner, ¿verdad?, el título. Entonces, mi pregunta era si en ahí tenemos que poner necesidad e importancia de la educación inclusiva o yo tengo que generar un título. Eso era mi duda, licenciada. Ya. Acá les vuelvo a mostrar lo que dice en la consigna de la actividad 1, ¿no? Muy claramente dice que ustedes en el punto 3, como consecuencia de la reflexión y análisis realizado, elabore un diagrama de causa y efecto sobre la necesidad e importancia de la inclusión. Entonces, ese es el tema que ya les están colocando a ustedes. Sobre este tema ustedes tienen, sobre esta necesidad, como les he dicho, no siempre ahora estamos trabajando desde el modelo educativo con problemas, sino también identificamos necesidades e identificamos potencialidades en los estudiantes, ¿no? Entonces, sobre esta necesidad, usted
elabore un diagrama sobre causa y efectos. ¿Cuáles serán las causas para que no haya, no exista, por ejemplo, la inclusión educativa? Entonces, ¿qué efectos tendría? Entonces, a partir de ese análisis que usted haga de entre causa y efecto, va a ir surgiendo varias ideas, varias tal vez preguntas, también otras preguntas, o tal vez otras necesidades, otras problemáticas, pero esa es la consigna de realizar esa reflexión entre causa y efecto sobre este tema, de la necesidad e importancia de la inclusión educativa desde su área de trabajo en las aulas. ¿Ya? Entonces, Ya, usted tiene gracias, que licenciada. colocar ese tema en la cabeza del pescado. ¿Alguna consultita más? ¿Ninguna? Bueno, creo que está un poquito nomás, no está tan complicada la actividad. Ustedes, les repito, si no tienen la experiencia, si no cuentan con la experiencia de haber trabajado con estudiantes con discapacidad, hagan esa reflexión sobre un estudiante con dificultades en el aprendizaje, ¿ya? Pero es más rico cuando uno tiene la experiencia de haber trabajado con estudiantes, pero a veces no hemos tenido esa oportunidad, pero ustedes hagan ese ejercicio y como si ya hubieran tenido la experiencia, hagan esta actividad de la elaboración del diagrama, ¿ya? ¿Por qué será importante? ¿Cuáles serán las causas para que no se desarrolle la inclusión? ¿Qué efectos causa cuando no hay inclusión educativa? No solamente efectos para el estudiante, sino también efectos en la comunidad, ¿no? En los profesores, dentro del mismo sistema educativo plurinacional. Entonces, hagan ese análisis, incluso puede ser hasta hipotético, si es que no existiera la experiencia. Bueno, vamos a pasar a la segunda actividad, ¿ya? Vamos a pasar a la segunda actividad y esta es la actividad de la semana 1, la segunda. Esta, como los anteriores módulos, en este módulo no va a existir foro académico, entonces todas las actividades van a estar referidas así a como están haciendo en la actividad, en la semana 1, así van a ser las demás actividades de la semana 2, 3 y 4. Ya no va a haber foro académico en este módulo 3. Entonces, una segunda actividad de esta semana es la grabación en LSB de la justificación del diagrama elaborado. ¿A qué se refiere esta grabación? ¿Cuál es la consigna? Les voy a dar la consigna y luego les voy a explicar así más detalladamente cómo van a elaborar su grabación. Realiza una grabación en LSB iniciando por su presentación personal, nombre, apellido, unidad educativa, donde trabaja. Posteriormente, interprete en LSB, en lengua de señas boliviana, la justificación del diagrama que presenta. Tomar en cuenta que en su grabación, bueno, ese es otro punto, ¿no? Que presenta. Tomar en cuenta que en su grabación la cámara debe situarse a la altura del tórax para la correcta visualización de su rostro y las manos. Esa es otra consigna u otra recomendación, yo podría decir, que se les da para la grabación en el LSB. Enfatizar la parte gestual y en su presentación. También es otra recomendación, pero está dentro de la consigna de la actividad que les coloca la plataforma. Ahora les voy a explicar en qué consiste, ¿ya? La actividad 2. La actividad 2, como dice acá, que ustedes tienen, en base a la actividad 1 que han realizado, por decir, ya han elaborado su diagrama, ya han hecho su antecedente, ya han colocado su conclusión. Entonces, en base a eso que ustedes ya han escrito de manera teórica, ustedes ahora lo van a decir en LSB, ¿ya? Solamente es decirlo, ¿ya? Y ustedes tienen que filmarse para eso. Para ello, ustedes tienen que grabarse iniciando su presentación por su nombre, ¿no? Yo soy la profesora Ilenia de Ordóñez, soy de la unidad educativa Guido Villagómez, yo trabajo en la ciudad de La Paz. Entonces, así de esa manera, ustedes hacen una pequeña presentación de su persona. Posteriormente, igual, van a interpretar quiere decir que ustedes van a decirlo todo en el SB, lo que han escrito, ¿no? En la justificación del diagrama, ¿por qué han elaborado este diagrama? Entonces, yo voy a decir, yo presento el presente diagrama porque veo la necesidad y la importancia de poder de hacer este análisis crítico, reflexivo sobre la importancia y la necesidad de la inclusión educativa en las escuelas educativas regulares, dentro del sistema educativo nacional, porque vemos que muchos estudiantes con discapacidad auditiva
en este tiempo ha sido excluido. Así de manera corta, ustedes hacen su justificación de por qué han hecho ese diagrama de causa y efecto, ¿ya? Ahora, otro tema que se va a calificar es que deben situarse a una altura del tórax, ¿no? O sea, que tiene que verse la parte de sus brazos, la parte correcta, de la utilización correcta de las señas, ¿no? Para que yo pueda visualizar de manera clara el rostro y las manos, la utilización de las manos. Y otro aspecto importante también que se va a calificar es la parte gestual en su presentación de LSB. Entonces, tienen para esto, creo que son 3 minutos o 5 minutos como máximo para poder elaborar este video. En realidad es un video lo que tienen que hacer ustedes del diagrama que han elaborado en la actividad 1, ¿ya? Y para ello tienen un formato de presentación. La grabación deberá tener 3 minutos como mínimo y 5 como máximo, dice, ¿no? La grabación puede estar almacenado en su Drive o en YouTube. Entonces, en los anteriores módulos, por ejemplo, ha pasado que muchos participantes han subido a su YouTube, pero lo han puesto en modo privado, entonces yo no podía ingresar tenía que llamarlos, por favor, habilítelo para que pueda ser visto públicamente, entonces hasta eso se pasaba el tiempo. En este módulo ya en todos los grupos nos han prohibido llamar a los participantes, ya va a ser responsabilidad de cada participante si lo sube en modo privado su enlace, cosa que yo no voy a poder ver, automáticamente va a tener una calificación de 0. Entonces, esa recomendación también les da acá para la presentación. El enlace de la grabación deberá ser insertado en una hoja de Word y subido a la plataforma, especificando apellidos y nombres del diplomante y la semana desarrollada. Es responsabilidad del participante subir correctamente el enlace de su grabación, lo que les decía, ¿no? Otorgándole el permiso de edición al docente. Caso contrario, no será sujeto a la calificación correspondiente. Ya les da, ustedes ya conocen el formato para subir o colgar sus diferentes actividades de cada semana. Entonces, esa es la recomendación y el formato para la presentación de la actividad 2. Creo que no hay mucha dificultad, está de manera clara lo que tienen que hacer. Solamente yo pedirles que ustedes no esperen hasta el último día del lunes, por favor. Ha pasado con muchos estudiantes, participantes del anterior módulo que han perdido el módulo por no presentar, por no cargar las tareas. Nosotros estamos prohibidos a poder habilitar un día más o unas horitas más, entonces yo ya he explicado esta situación en la primera sesión de nuestro módulo, ¿ya? Entonces, esa es la actividad de la semana 2. ¿Tienen alguna consulta sobre la actividad de la semana 2? ¿Alguna consulta, estimados participantes? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, profesor Fernanda, pues Froilán. sí tengo complicación por entrar al Zoom. Sí, tenía una Ya, consulta. Yo lo he leído ya bastante las consignas ya. y tengo dos consultas, ¿no? En la parte de antecedentes, ¿se refiere al antecedente del LSD o a la problemática que estamos tocando en el diagrama de Ikizawa? Mm, Ya, estimados participantes, por favor, les voy a pedir que sean puntuales porque por esta vez voy a volverle a repetir la estructura de la presentación, ¿ya? Pero en la segunda ya no voy a repetir porque perdemos tiempo. Yo tengo que compartir un poco, orientar sobre el texto académico. Pero ya las próximas ya no voy a volver a repetir. Les pido, por favor, puntualidad en el horario de ingreso. Los antecedentes están referidos al diagrama. Usted va a realizar un diagrama según la consigna que les está pidiendo en la plataforma. Entonces, en base a esa consigna, usted va a hablar un poquito en los antecedentes sobre cómo usted, si usted trabaja con estudiantes con discapacidad, cómo ha ido trabajando en este tiempo, si usted de repente no ha realizado nunca adaptaciones curriculares porque no ha tenido la experiencia o no ha tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes con discapacidad, o que no ha tenido la capacitación para poder realizar las adaptaciones curriculares o sea, referente al diagrama tiene que hacer sus antecedentes, no a LSB. ¿Ya? Ya, gracias, comprendida. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Sobre la actividad 2, por favor. ¿Ninguna? Bueno.
Entonces, de esa manera hemos ido un poquito, les he ido explicando sobre la actividad 1 y la actividad 2 de la semana 1, ¿ya? Entonces, un poquito antes de pasar con lo que son, con lo que es el texto, nos estamos quedando a un minuto de Zoom. Vuelven a ingresar, por favor, con el mismo link para poder continuar con nuestra sesión. Entonces, a manera de información, ya les he comentado que la evaluación de conocimientos, el cuestionario ya se encuentra habilitado desde el día de ayer. Por favor, ustedes si lo han revisado, si han leído el texto académico de esta semana, no es tan complicado. Entonces, yo he asignado un tiempo de 20 minutos